regresamos, ya lo sabe usted, a esta hora del día tenemos mesa de análisis, como ya le adelantaba hace unos instantes, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rogelio Rodríguez, buenos días. Claudia, buenos días al auditorio. Y también Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, buen día a la mesa y buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hace unos instantes, y a petición de la audiencia de ORT Noticias, el tema que ponemos sobre la mesa es pues acerca de este plan de austeridad que se da a conocer por parte de las autoridades, que llega pues a las fiestas, a la celebración de fin de año, a las llamadas posadas, sobre todo, que bueno, los trabajadores, los burócratas estatales, pues lo esperaban como cada cierre de año, y hoy, bueno, pues no hay recursos, esto derivado del presupuesto del próximo año, y fueron canceladas. Varias de ellas pues ya el mismo día tenían la mesa servida, todo listo, y así se canceló. Hay molestia por parte de los trabajadores, sin embargo también hay que decirlo, cierto sector de la población pues dice, está bien que se aplique también como medida de austeridad. Mauricio Zapata, iniciamos contigo. Sí, Claudia, pues bueno, lo señalabas, hay un sector de la población que no es burócrata y que aplaude la decisión de las autoridades estatales de cancelar estos festejos. Hay quienes señalan que bueno, es un gobierno laico y que las posadas tienen que ver con la religión. Yo creo que no, las posadas es un premio que se le da a los trabajadores, digámoslo así, por todo un año de trabajo, independientemente de la cuestión religiosa. Me parece que es una cuestión más social y es un premio a la clase trabajadora de todos los sectores, el que les puedan dar sus empresas, sus patrones, o en este caso, pues sus jefes en el gobierno del Estado. Sí, la gente dice que era un dispendio, que eran gastos innecesarios, y aplaude, ¿no? El asunto es que lo que se iba a gastar en esas posadas, pues bueno, no va a ser redireccionado a programas sociales o de beneficio colectivo, simplemente pues no lo van a gastar. Quienes sí están molestos, sentidos, desilusionados son los burócratas, ¿no? Porque a final de cuentas es la única fecha en el año que los apapachan, por decirlo de alguna forma, que se juntan, que conviven de alguna manera fuera de la situación laboral, y sí están enojados. A final de cuentas, quienes han pagado los platos rotos por los programas de austeridad son los trabajadores, son los burócratas estatales, y no solo por haberles cancelado su posada en donde cenaban, donde bailaban, donde se llevaban a lo mejor algún regalo. No solo por eso, sino también porque cuando han tenido que bajar compensaciones, se las bajan a ellos. Cuando han tenido que bajar sueldos, se los bajan a ellos. Cuando han tenido que reducir la plantilla laboral, pues bueno, a los primeros que voltean a ver son a ellos. Es la clase o el sector laboral más golpeado en los últimos años en el estado de Tamaulipas, sobre todo en Ciudad Victoria, porque las delegaciones del gobierno en los diferentes municipios, pues bueno, ni les han tocado, ni les han bajado, ni les han quitado sus prestaciones. Entonces, pues bueno, ahí está la molestia, el sentimiento de los burócratas. A final de cuentas, ahí hubo algunas posadas que ya incluso con comida hecha las tuvieron que cancelar. Ahí sí ya es un desperdicio de dinero, porque si ya se había pagado y ya estaba, pues aunque hayan tomado la decisión, pues ahí sí es dinero tirado a la basura. En otros casos se canceló. La mayoría de los eventos se hacen en el Poliforum, que de alguna manera, pues bueno, no es una pérdida, ni hay penalizaciones por cancelación. Donde sí también indirectamente se golpea, pues bueno, es al sector económico, al sector empresarial, a los proveedores, a los que iban a hacer la comida, a los que vendían los regalos para las rifas, y todo ese renta de mobiliario, etcétera. Entonces, a final de cuentas, sí también se le golpea un poquito al sector económico de Ciudad Victoria, que ha estado muy golpeado, que está en un estancamiento, quizás una recesión, pues, lo que es el sector económico de Victoria, y bueno, un golpecito más. A final de cuentas, este tipo de eventos, de alguna manera, pues bueno, son ganancias para los comercios, son ganancias para los empresarios, su temporada alta, y bueno, con esto es
pequeño golpe. No creo que haya, que sea un gasto muy grande el realizar una posada en alguna dependencia, pero bueno, a final de cuentas deciden hacerlo para ahorrarse dinero o porque no simplemente no lo tenían, y el sector económico nuevamente golpeado. Rogelio Rodríguez, ¿tu opinión? Sí, Claudia, yo creo que sí, es evidente que hay descontento en la burocracia estatal, sobre todo porque ese tipo de eventos pues eran ya una tradición, ¿no? Y más que una posada en sí, lo que significa una posada era una especie de reunión ahí para convivir de fin de año, y el atractivo principal pues era recibir los regalos, ¿no? Porque algunas dependencias pues sí eran bastante... ahora sí que tiraban la casa por la ventana para dar algunos regalos. Sin embargo, bueno, pues yo creo que esta suspensión de estos eventos viene dentro de un contexto de austeridad, como bien dicen, y me parece que es un mal presagio para lo que viene en el 2020. De hecho, tengo ahí alguna información de gente que trabaja en algunas secretarías donde ya están preparando posibles recortes para el año próximo. Gente que tiene menos de 5 años trabajando, según lo que sé, les van a ofrecer así que una indemnización, y gente que tiene ya años suficientes para recibir una pensión, pues les van a invitar a entrar a una especie de retiro voluntario. Entonces, esta suspensión de este tipo de eventos, insisto, se engloba dentro de este contexto de austeridad, que a mí en lo personal creo que no sé cuánto se vayan a ahorrar, ¿verdad? Porque no han dicho, no había un comunicado oficial de cuánto se gasta el gobierno, las dependencias del gobierno en ofrecer este tipo de eventos a los burócratas, pero a mí me parece que no sería mucho, ¿verdad? Y que más que nada es un buen estímulo para los trabajadores el que les organice ese tipo de eventos. Una fiesta que siempre esperaba, ¿no? Cada fin de año, Sí, un reconocimiento a su trabajo. Sí, insisto, más que nada, más que nada era el convivio, y el atractivo principal pues era recibir los regalos. Entonces, habría que ver si va a ser compensatorio lo que se van a ahorrar con lo que le van a generar en la burocracia. Marco Antonio Vázquez. A mí en lo personal me gusta la fiesta, y más cuando parece de gratitud y de incentivo hacia la clase trabajadora. Yo creo, no estamos en la época de Tomás o de Eugenio, que regalaban carros en las posadas y repartían, hubo incluso en posadas del Itaú que repartían casas o terrenos, y se regalaban ahí a la clase trabajadora. A lo mejor no estamos para hacer ese despilfarro o hacer ese gasto. Hay de estilos a estilos, obviamente, y todavía en la burocracia hay gente que considera que Tomás era un buen gobernante, que Eugenio era un buen gobernante, después de esa clase de incentivos que le daban a los trabajadores. Y hablo exclusivamente de la clase trabajadora, de la burocracia. Este gobierno ha decidido implementar un plan de austeridad que yo no sé cuáles vayan a ser los resultados con la gente trabajadora. No sé si les vayan a recompensar de otra manera, si lo que tenían ahí previsto lo van a invertir hacia sus trabajadores, o realmente cuál es el objetivo, porque dice Mauricio y dice Rogelio, no veo el monto así como para que lo que te ahorres en esta posada lo vas a construir una calle, o vas a tapar los baches de Victoria que la tienes toda desmadrada. O sea, no pasa eso. O sea, no va a alcanzar para tanto, pero sí alcanzaría para que la clase trabajadora siga haciendo su chamba. El gobierno de Tamaulipas está, en cuanto a la burocracia, si tú lo observas de 10 a 15 años para acá, ha ido cambiando. O sea, bien merecen un premio muchos trabajadores que dan la cara, que a veces tienen que pasar vergüenzas en los hospitales diciéndole, oye, no tengo medicamentos, o ponte esta bata, está media rota, pero a ver cómo vamos. O sea, toda esa clase de problemas que pasa la burocracia, y también los beneficios que dan hacia la gente, hacia quien va a recibir los servicios. Yo me fijo en la fiscal. O sea, tú llegas a la fiscal y te recibe uno y te dice pase por acá y vaya por acá, y a lo mejor es para que pagues y le sueltes el dinero riéndote, ¿no? Pero lo haces ya de otra forma. O sea, sí ha cambiado la burocracia. Entonces, pues de que se merecen un premio, de que se merecen una fiesta de fin de año, pues se la merecen. Pero te lo insisto, o sea, hay de estilos a estilos. Hay quien cree que la austeridad tiene que aplicarse en renglones como estos, y hay quien cree que la austeridad se tiene que aplicar en otros proyectos, en otros programas. Vamos a ver cuánto daño le hacen a los empresarios locales, porque los empresarios locales también van a empezar a respingar en los siguientes días. O sea, hubo gente que ya tenía preparada comidas, hubo gente que ya tenía un salón que probablemente alguien más le dijo, oye, te lo rento, o perdiste un día de trabajo.
A toda esa clase de cosas la vamos a ver en los siguientes días. Y vamos a ver también, esperamos ver también que nos digan pues cuánto se van a ahorrar y en qué lo van a aplicar, ¿no? Tenemos comentario, Rogelio. Sí, sobre todo también tengo que destacar que desde el año pasado ya se veía venir este tipo de situaciones. Hubo instancias como la Procuraduría de Justicia que suspendió su posada, y otras instancias de gobierno. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Eso, de hecho, la Procuraduría les hizo un evento ahí a cielo abierto, en pleno sol a los trabajadores. Y lo comento porque tengo gente ahí conocida y ya se quejaban desde entonces de eso. O sea, no hubo ni siquiera un evento formal de comida y nada. Y también acuérdate lo que hacía Egidio. Egidio estaba enojado con todo el mundo cuando llegó al gobierno y los llegó a obligar a pagar, a hacer cooperachas y a hacer fiestas de traje en sus posadas. O sea, sí ha habido, así como hubo gobiernos muy despilfarradores en este tipo de eventos, estuvo el gobierno de Cavazos y estuvo el gobierno de Egidio Torre Cantú, que prácticamente le cobraban a sus trabajadores porque fuera el secretario a presentarse a esta clase de eventos. O sea, ha habido de todo, te digo, hay estilos. Hay estilos. Si bien es cierto, dicen ustedes que bueno, pues esto ya se llevaba a cabo desde el año pasado, también es cierto es que no se esperaba. Tan es así, como lo decías Mauricio hace unos instantes, hubo, cuando se da a conocer esta circular, pues estaba la fiesta ya organizada en varias dependencias. Sí, la comida ya incluso hecha, ¿no? Sí, no se que efectivamente no se esperaba. Una determinación de último momento. Dependencias que ya incluso habían hecho el gasto de regalos. Hay algunas que, bueno, sí los van a repartir, ya se hizo ese gasto, los van a repartir, pero sin fiesta. Otros, pues bueno, van a tener que regresar los artículos que ya habían comprado, pero pues, a final de cuentas también ahí lo que señalábamos hace un momento, ¿no? Perdería ahí el sector o las empresas que vendieron esos artículos. Insisto, ¿no? En algunos casos el hecho de que, bueno, pues ya los compramos los regalos, se los vamos a dar en una rifa, pero sin fiesta. Entonces, pues a final de cuentas me parece que quiero ser reiterativo en eso, es un premio a la labor que han hecho los trabajadores a lo largo de todo un año, algunos quedándose horas extras y sin que se las pagaran, aportando, dando su granito de arena, como para que en este tipo de fiestas, pues bueno, les digan siempre, ¿sabes qué? Siempre no va a haber fiesta y se quedan con las ganas. Insisto, no me parece una idea o una determinación que vaya a determinar un ahorro importante para las arcas del gobierno y por el contrario, ¿no? Sí tiene muchas afectaciones, entre ellos, pues bueno, el malestar de los burócratas que a final de cuentas son los que hacen el trabajo del gobierno. Y un hecho que llama la atención es que haya sido de forma tan repentina, ¿no? O sea, tuvo tiempo el gobierno de prever esto y avisar, no sé, un mes, 2 meses antes, sabes que no va a haber posadas. Con la que ya estaba programada. Pareciera que la decisión te tomó de la noche a la mañana, porque, bueno, al grado de que hubo secretarías que ya la gente estaba sentada en las mesas y de repente les llega el aviso de que no va a haber nada. Entonces, digo, esto te indica que fue una decisión que se tomó al cuarto para las 12. Así es. Marco Antonio. Salió el boletín donde informaban la cancelación de las posadas por un programa de austeridad y en ese ratito estaban en el Poliforum en una mesa y, bueno, hay fotos ahí de la Secretaría General de Gobierno con su posada ya organizada, donde iban a repartir regalos. O sea, no le veo ningún sentido. O sea, ya estás ahí. Lo ideal es que festejes y celebres y le agradezcas un poco a los trabajadores. Al final, te digo, son los trabajadores, a muchos de los que estamos afuera decimos, pues es un despilfarro, ¿por qué gastas en algo que no puede, que no debes? Hace falta más tapar baches, pues sí, pero para que una empresa funcione, para que un gobierno funcione, hay que incentivar a la clase trabajadora y hay que darle lo que me merece, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, insisto, el gobierno está haciendo una buena chamba en cuanto a la burocracia, en cuanto a la atención a la gente, en cuanto a que han cambiado actitudes de servicio. Entonces, pues bien lo puedes premiar. Si cuando hacían las cosas mal había despilfarros, hoy que tienes que tu objetivo es hacer un buen gobierno, pues hay que darles algo, ¿no? Tenemos un comentario, dice, se supone que ya estaban contemplados, dice, en el ejercicio del 2019, bueno, dice, varios apoyos, dice, pero también las posadas, ¿dónde queda todo ese dinero? Preguntan. Exactamente. Creo que aquí se trata de un dinero que no ha llegado al Estado. Es lo que quiero entender, que es un dinero que no ha llegado.
se han retrasado los pagos, las partidas que envía el gobierno federal y al no tener ese dinero, pues bueno, decidieron cancelarlas quizá para cubrir algunas otras cosas. Quienes mencionan que, pues bueno, de ahí se podría pagar algunos aguinaldos o alguna pagos que le deben a los propios trabajadores, pero coincido con Marco en el sentido de que a los empleados se les debe incentivar de alguna manera para poder dar resultados, y una cena de Navidad o una cena de fin de año o como le quieran llamar, posada o lo que sea, pues es un incentivo para ellos y de alguna manera, bueno, van a regresar en enero después de las vacaciones, pues un poco desilusionados, con pocas ganas de trabajar, sin ponerse la camiseta, o se la van a quitar, ¿no? Metafóricamente hablando, se van a quitar la camiseta, no van a rendir y ni va a tener la misma productividad por una cena que se canceló. Sin lugar a dudas que no será el mismo cierre de año como en administraciones anteriores. ¿Esto tendrá alguna repercusión? Hablamos porque hace varias semanas se anunció el recorte, incluso hubo quienes perdieron sus compensaciones. Estamos hablando de que para el próximo año, inicios de año, se espera también el despido de algunos trabajadores y luego con esto de la cancelación de las posadas, ¿habrá molestia? Sí, ¿habrá coraje por parte de los trabajadores estatales? Nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos con esto. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Aprovecha el segundo con un 70% de descuento en toda la decoración navideña, excepto pinos. O bien, compra 2 mantequillas o margarinas y llévate la tercera y la cuarta gratis. Vigencia el 9 de diciembre. H-E-B, lo mejor todos los días. Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. En Gasolinera SG te ofrecemos el servicio de primera, gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites, además revisión de niveles de aditivos y presión de llantas. Con la mejor atención y calidad, visítanos en Carretera Nacional 85 vía Corta Tampico, kilómetro 64 más 700, Ejido San Juan y El Ranchito. Amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Abierto las 24 horas todos los días del año. Listos para ofrecerte un servicio rápido y de más alta calidad. Llena el tanque de tu vehículo con la confianza y garantía de Gasolinera SG. Servicio a otro nivel. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Rogelio Rodríguez, lo decíamos hace unos instantes, los burócratas molestos, el panorama complicado. Sí, y justificado, Claudio, justificado. De hecho, también ya se especula o se habla ahí en algunas instancias de gobierno, la Secretaría de Gobierno, de que también ya ves que cada fin de año una prestación que reciben la burocracia es que les pagan 2 o 3 veces la famosa compensación que reciben, y creo que ya también hay indicios o hay avisos de que no va a venir como tal, ¿no? Va a haber un recorte también en ese sentido, y pues bueno, tienen que estar preparados también para hacer otro coraje, ¿no? Mauricio Marco Antonio. Tiene tiempo de poner a jalar a la Secretaría de Finanzas y al Secretario de Administración del Gobierno del Estado. Yo creo que son momentos en que ellos tienen que ponerse a ofrecerle soluciones al gobernador para que todo esto, para que el daño sea menor. Insisto, o sea, para que hagan corridas financieras, para que midan cuánto dinero se gasta en cada cosa y qué se puede sacrificar y qué se debe sacrificar y qué no se puede sacrificar y por qué, ¿no? Es un buen momento para hablar. Digo, la austeridad siempre te obliga a ser creativo, a ser inteligente, a meterle
a ahorrar sí mucho, pero también a seguir comprendiendo que para el futuro puedes hacer cosas sin tanto recurso. Está el momento adecuado para que se pongan a jalar esas dos dependencias, para que le ayuden un poco al gobernador, para que sepan o para que le entreguen estudios de los daños y prejuicios de cada una de sus acciones, ¿no? ¿Un desacierto? Sí, yo creo que sí, por lo que hemos comentado a lo largo de esta mesa, de alguna manera el daño económico al sector comercial, el daño, pues sí, moral, yo podría decirlo así, a los burócratas, y a final de cuentas, como lo hemos también señalado, no era tanto el gasto como para decir, nos ahorramos este dinero para comprar o pagar tal cosa. Yo creo que el gobierno y la Secretaría de Finanzas deben hacer ya un análisis profundo de los gastos que realmente sí hacen daño, como es las altas compensaciones a los secretarios, a los funcionarios, el pagarles su gasolina, el vehículo en lo que se mueven los secretarios de su casa a la oficina, celulares que tengo entendido que ya no es tanto, pero bueno, hacer ajustes más en la alta burocracia que en los demás burócratas, en la clase trabajadora, que a final de cuentas son los que sacan el trabajo. Yo creo que esta gente necesita de incentivos, necesita de estímulos para poder seguir haciendo un buen trabajo y que a final de cuentas se ve reflejado, como también lo señalaba Marco, en un buen gobierno. Si la clase trabajadora está mal, está de malas, está a disgusto, pues bueno, se va reflejando en el servicio que ofrece el gobierno del Estado a la población en general. Rogelio, ¿buscar otras medidas? Sí, yo creo que sí. Y como bien dice Mauricio, o sea, definitivamente habría que esperar que la alta burocracia, la que sí percibe grandes ingresos, la que se mueve en vehículos suburbanas, camionetas funcionarios de primer nivel. Exacto, que también ahí haya un ajuste al cinturón, y que seguramente eso pues va a ser les va a caer bien a la burocracia de abajo, ¿no? O sea, que vean que hay solidaridad o que hay congruencia en esa famosa política de austeridad. Y que el golpe no nada más es para el resto de los trabajadores. Así es. A la burocracia en general. Marco Antonio. Sí, te insisto. O sea, yo creo que hay mucha chamba para la Secretaría de Administración, mucha chamba para la Secretaría de Finanzas en ese sentido. A analizar bien el gobierno del Estado, observar en qué ha funcionado y por qué ha funcionado, y después de ello hacer un programa de austeridad que realmente no le afecte ya más a la clase trabajadora. Habrá que ver el resultado de todo ello, y habrá que ver si no se van por la fácil de sacrificar el eslabón más débil, que es el trabajador, el burócrata, el que está enfrente, el que está dándote la cara, el que está brindándole servicio a la ciudadanía. Y lo decíamos hace unos instantes, ¿no? No solamente es la cancelación de esta fiesta, sino también a las diferentes áreas se les ha pedido que hagan una evaluación precisamente de sus trabajadores y a recortar el recurso humano. Sí, eso ya también es un hecho. A partir de enero va a contar el gobierno del Estado con menos empleados. Ya están haciendo ese estudio, ya se mandaron los oficios, y bueno, a recortar gente. Es lo que señalábamos también durante la mesa, ¿no? Que a final de cuentas los burócratas son los que están pagando los platos rotos. Ya para cerrar. Sí, y esto golpea principalmente a Victoria, ¿no? Porque Victoria, pues no es desconocido para nadie, que depende prácticamente al 100% de lo que es la burocracia en sus tres ámbitos de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que los más afectados vamos a los victorenses. Para cerrar, Marco. Pues insisto, trabajar mucho. Yo creo que, finalmente debería de haber, o la teoría dice que debería de existir menos gobierno y más pueblo, ¿no? El caso es que hay que hacerlo con inteligencia. Victoria hasta hoy depende de la burocracia, depende de lo que es la universidad, depende de los otros poderes, y no tenemos, o no se han preocupado los alcaldes, ni se preocupa el alcalde de hoy en hacerla más amable con su gente, más de desarrollo, implementar medidas de desarrollo social y económico que nos beneficien a todos. Hay que entonces hacer las cosas paulatinamente, hay que hacerlas también con mucha inteligencia para que no se dañe más este pueblo, y al final tiene que resultar que tienes que buscar ya formas alternas de vivir. Ya no podemos seguir viviendo de lo mismo, porque se va a agotar. Hay que hacer cosas con inteligencia, nada más que no se han sentado las bases, y yo no veo cómo puedas tú sacar a la gente de repente. Ya no vas a trabajar en el gobierno, dime dónde más puedo hacerlo. Sobre todo, lo decías tú, en Victoria, que claro, la gran mayoría, bueno, pues trabaja dentro
de las administraciones dentro de la burocracia. Y sin lugar a dudas que tampoco es sano trabajar pues con una burocracia molesta, enojada. Mauricio. Así es, y bueno, ojalá no repercuta en su productividad laboral. Pues nos vamos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, Mauricio, Rogelio, y gracias como siempre al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias al auditorio. Mauricio. En Gracias. 5 palabras, burócratas, palabras. un sector muy desprotegido. Gracias, Mauricio Zapata. Oiga, ya nos vamos. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. XHBIR. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tocando solo lo que te gusta cada hora. 101.7 FM. La Cotorra. De ORT Radio. ¡Atención!